Bueno, mis hermanas, pues sean bienvenida a otra sesión más de nuestro discipulado en Distintos por Diseño. Creo que es un libro que hasta lo que hemos leído al momento, que ha traído bendición. Hemos descubierto cosas que ignorábamos y creo que el fundamento de este libro es precisamente tratar de darnos herramientas como nosotros, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, ¿no? Como nosotras, mujeres sabias, mujeres maduras, podemos enseñar a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos, cómo amar a los hijos, pero sobre todo, verdaderamente cómo enseñar el modelo divino a nuestros hijos. Entonces, creo que esto es lo más importante porque aunque nosotros tengamos hijos adolescentes, casados o seamos abuelas, creo que no debemos de perder de vista que vivimos dentro de una iglesia donde existen jóvenes de diferentes edades y precisamente tenemos que estar al pendiente em, esas informaciones o malas informaciones que nos llega del mundo y vamos a ir descubriendo eso. Yo les invito a mis hermanas a que podamos orar, poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios nos dé sabiduría, pero sobre todo que nos dé discernimiento, que el Espíritu Santo nos haga entender y nos convenza de que hemos quizás hecho las cosas mal, pero que tenemos la oportunidad de poder hacer ahora las cosas conforme su bendita palabra. Vamos a orar. Señor, a esta hora de la tarde, de la noche, Señor, estamos delante de tu presencia dándote gracias, porque tú eres un Dios bueno, porque eres el Dios verdadero, Señor, eres el único Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, tomar esta información, este discipulado. Seguramente, Padre, es porque tú lo pusiste en nuestras vidas y en nuestros corazones. No creemos en coincidencias, creemos en propósitos. Tú eres un Dios de propósitos y seguramente con esta información que vayamos adquiriendo, Señor, con esta información que tú nos vas a dar, tendremos las herramientas, Padre, para que nosotros podamos también replicar esta información y como dice tu palabra, que podamos enseñar a las mujeres jóvenes verdaderamente el camino que eres tú, ese camino sin tropiezos, ese camino sin desviarnos a derecha ni a izquierda. Y aquí estamos por tu bendito nombre y solamente para la gloria de la gloria tuya, Señor. Alabado y bendito seas por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanas, hoy nos toca, vamos a ver precisamente el capítulo número 2 de este libro escrito por el hermano John MacArthur. Ujú. Entonces vamos a ver de la página 31 dice el capítulo 2 el argumento a favor de la autoridad y la sumisión. Son dos términos que vamos a ver más adelante, qué es la autoridad y qué es la sumisión. Algo que a nosotros nos da mucho trabajo, porque creo que una de las cosas que a nosotras como cristianas nos da es la sumisión. No nos gusta someternos, no nos gusta estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque somos entes que aún conservamos nuestra vieja humanidad, conservamos a lo mejor el orgullo y la soberbia. Ujú. Y eso es lo que nosotros pues vamos a ver en este capítulo sobre qué es la autoridad y sobre todo qué es la sumisión. Vamos a empezar a ver, mis hermanas, y aquí nos habla el doctor MacArthur, donde dice que el apóstol Pablo, creo que es uno de los humanos el autor de las escrituras que es más atacado porque especifica verdaderamente cuáles son los roles entre hombres y mujeres. Y lo más chistoso, lo más trascendental, a lo mejor no es chistoso, ¿ah? Yo lo pongo de esa manera, pero a lo mejor lo más importante es que este ataque que hacemos hacia los comentarios del apóstol Pablo no viene de gente secular o no viene de gente que no conoce a Cristo, sino precisamente estas críticas ofensivas o estas críticas minimizando la autoridad de las escrituras, las hacemos nosotros mismos. Aquellos creyentes, las hacemos nosotros hacia estos escritos que hace el apóstol Pablo. Y hace dos preguntas muy importantes, mis hermanas, dos preguntas muy importantes. Yo he querido invertir un poco la pregunta
Y una de las preguntas dice, ¿debemos ignorar lo que menciona el apóstol Pablo acerca del pecado del hombre cuando preferimos ideas o interpretaciones actuales que el mundo nos ofrece hoy en día? ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿debemos no creer y caer en pecado porque pensamos que estas ideas en cuanto a lo que dice la palabra solo fueron ideas humanas de Pablo? Ujú. Quizás con un trasfondo histórico en su niñez, quizás por la educación que él recibió, ajá, y que nosotros apapachamos el pecado. Y ustedes, ¿qué pudieran decir ante esto, mis hermanas? ¿Qué hacemos? Ajá. ¿Ustedes qué dirían ante estos dos cuestionamientos, ante estas dos preguntas? ¿Lo aceptaríamos o rechazaríamos todo esto? A ver, ¿alguien que Yo, quiera hermana. comentar? Sí, sí, por Pues yo favor. pienso que como hijas de Dios debemos de rechazar, ¿no? Todas estas ideas que el mundo nos ofrece y someternos, porque muchas veces decimos, ah, pues sí, me someto a Dios, tengo que obedecer a Dios, pero ignoramos al esposo, entonces realmente no estamos obedeciendo, ¿no? Esas jerarquías que Dios nos dio y pues nos dejamos llevar por el pecado, por el mundo, ¿no? Sí, la misma palabra de Dios, ahorita te doy la palabra, Moni, la misma palabra de Dios dice en Romanos, no te conformes a este mundo. Sin embargo, constantemente estamos viendo qué comenta el mundo y muchas veces nuestra falta de madurez nos hace equivocarnos en temas que tendríamos que ser claros, tendría que estar claro para nosotros. Y la palabra de Dios dice, no te amoldes a este mundo, sino transforma tu entendimiento para que sigamos comprobando que la palabra de Dios es buena, es efectiva y es correcta para nosotros. Moni, adelante. Hola, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ay, traigo unas ojeras horrorosas, pero aquí estoy. La realidad es que todas estamos en una guerra fuertísima. Es una verdad muy grande que el Evangelio es el que nos transforma, como dice la hermana Mari, pero desde que entramos a este mundo, cada una de nosotras carga con la responsabilidad del pecado que ya viene inherente en nosotros. Entonces es una guerra fuerte, porque si estamos amoldados al mundo antes de ser llamados a salvación por Cristo, como creo que es la historia de cada una de nosotras, pues cerramos muy fácilmente. Y el cassette se sigue Ujú. haciendo igual, nunca cambia el cassette. Hasta que conocemos de la palabra, hasta que el Señor empieza a regenerarnos, nosotros también ponemos resistencia. Esa es una realidad triste que cada una de nosotras vivimos, pero no es imposible. Entonces, si está escrito en la palabra, es porque esa es la verdad. Entonces, la lucha y la guerra viene contra toda la gente que está a nuestro alrededor, que nos está observando y Ujú. que pueden criticarnos. Y que nosotras mismas también estamos corriendo por amoldarnos o no amoldarnos a lo que dice toda la gente. Entonces, no es una guerra imposible, no es una guerra que esté perdida, al contrario, es algo que ya tenemos ganado, pero hasta que no tengamos una renovación completa, nosotros no vamos a seguir la verdad de la palabra. Eso es lo que pienso. Sí. Fabi, adelante, Fabi. Gracias, hermana Mari. Yo lo que creo es o creemos o no creemos. O sea, porque si no somos tibias, ¿no? O sea, si creemos en la palabra de Dios, pues creemos. O sea, no es como este versículo sí, este no, este sí, este no. Porque, por ejemplo, bueno, he visto hermanos y a lo mejor yo también he sido una de ellas, ¿no? No sé, pero a veces lo queremos amoldar a lo que estamos viviendo en ese momento, a nuestra conveniencia, ¿no? Y, o sea, y eso, o sea, yo siento, es como, o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. O sea, no hay como que medio creo en Dios, ¿no? No, o sea, siento que aquí en esta situación, o sea, es sí, es un sí o un no. Así yo lo veo, ¿no?
Es eso, hermana. Sí, Erika. Este, pues la verdad es que me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Quiero hacer dos confesiones aquí delante de ustedes. La primera es que no he podido leer el libro. Lo siento porque he pasado por varias situaciones este, complicadas. La verdad es que yo creo y soy fiel creyente de lo que acaba de decir Fabi, o sea, si eres creyente y tienes al Espíritu Santo es o sí o sí. Sin embargo, estoy como también de acuerdo con Moni, porque si bien yo me considero hija de Dios y que soy fiel creyente y ferviente en que no podemos ser tibias, pero pues la guerra siempre está, ¿no? O sea, y se los digo por mí, porque pues el conocimiento, y lo he dicho en varios estudios, el conocimiento está, pero en la práctica, la verdad es que ya en la vida diaria es donde se complican bastante las cosas y es esta guerra entre la carne y el espíritu, ¿no? Porque la carne te dice una cosa y independientemente del mundo, ¿no? Que también sabemos que el mundo está cada vez peor, pero la propia carne, dice Pablo, eso que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero estando cimentados en la roca, en la palabra, bueno, pues obviamente también indudablemente vamos a seguir cometiendo errores de aquí hasta que o venga el Señor o nos llame, y siempre vamos a tener estas luchas. Entonces, pues estoy de acuerdo con Fabi y también con Bonnie. Y la segunda confesión que les quiero hacer es que me acabo de separar. Y justamente es por esto, por este tema que están tratando ahorita, este, el de someterse. Me está costando muchísimo trabajo por lo que acabo de comentar, por que es una lucha constante y porque aparte vengo de una vida en donde, aparte de estar haciendo las cosas con los pies, sin Cristo, eh, Moni en alguna ocasión me decía, pero la verdad es que no he practicado como tal un matrimonio en Cristo, basadas y fomentadas en Cristo. Entonces, acabo de regresar de Cozumel hace 4 meses y ya me separé. Este, les pido oración, que me ayuden en oración, sobre todo porque hay un pequeño detalle bastante fuerte, creo yo, por el cual me separé, que es violencia física. Digamos que en esta ocasión fue la tercera vez y pues para mí ya fue como que el límite. O sea, la primera vez, aparte de estar orando muchísimo y pedirle al Señor que me ayudara, pues sí, el Señor me hablaba y me decía mucho la palabra misericordia, que le tuviera misericordia, a pesar de haber sido una agresión física. Eh, Hablé obviamente con mi esposo y demás, pero pues no tardó mucho en volverse a repetir. Y esta última vez, cuando pues ya tomé la decisión, obviamente orando, y que orando el Señor me dijo que Él me iba a estar cuidando y que me iba a estar protegiendo, pues tomé la decisión de salirme de donde estaba. Ok, mi hermana Erika, me da mucha pena por lo que está pasando en estos momentos. Sin embargo, tómenlo en cuenta, vamos a estar orando por esta situación
que Dios le dé sabiduría, que Dios dé paz a su corazón, pero sobre todo que usted abra sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para saber qué es lo que el Señor está pidiendo a usted, porque usted es la que lo conoce al Señor. Usted conoce quién es Dios. Entonces vamos a estar orando por esta situación, mi hermana, y precisamente vamos a estar viendo un poquito más sobre el sometimiento y la obediencia. Entonces aquí, como decía Moni, como decía Fabi muy claramente, ¿no? Nosotros o somos blancos, somos negros, pero no podemos ser grises. Pero como también lo veíamos, estamos de este lado del cielo, todavía estamos en la carne. Sabemos que vamos a pecar. Todos los días pecamos, pero aquí lo importante, mis hermanas, en que cada una de nosotras tiene el Espíritu Santo de Dios en el corazón, es el que nos redarguye y es el que nos convence de pecado. Entonces, igual que todos los días pecamos, igual todos los días podemos llegar a su presencia, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y pedir perdón sobre estas situaciones. Pero no es un juego de sí peco, pero porque sé que me perdona, sí peco. Entonces dice el apóstol Pablo, no tiene caso que hagas esto. Tienes que seguir transformando tu vida y llegar a tener un propósito que es llegar a la estatura del varón perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aceptaríamos estas dos preguntas que hice de inicio, estaríamos nosotros pensando que la Biblia tiene errores, que la Biblia no es suficiente, y que la Biblia no tiene esa autoridad para poder decirnos realmente lo que es. Ya hemos visto que precisamente el mundo está viviendo esta situación que está llenando a nuestros jóvenes sobre esa distorsión sobre el diseño divino. Y nosotros muchas veces como mamás espirituales, como mamás en la iglesia, estamos permitiendo día a día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, ahora vamos a ver el feminismo en Corinto. ¿Cómo era ese feminismo en Corinto? Pues nada diferente a lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Y estamos hablando de hace cientos de años atrás. No es nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Incluso la caída se genera precisamente porque Eva intentó tomar el lugar de Adán. Adán se lo permitió, ¿de acuerdo? Permitió que usurpara ese sacerdocio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Satanás confunde a Eva, cae en pecado y peca también Adán, ¿de acuerdo? Entonces, no es diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. La iglesia de Corinto, confrontaba el mismo problema que estamos viviendo hoy. Un concepto equivocado, mis hermanas, del papel del varón y de la hembra. Dice, su confusión se divide en varios movimientos feministas, ajá, que ya se mencionaban en el Imperio Romano durante el tiempo del Nuevo Testamento. Y aquí dice que según Juvenal menciona algunas actividades en lo que se desarrollaban las mujeres. Dice que las mujeres querían salir a cazar junto con los hombres. Y entonces, como querían ser igual que los hombres, ellas se salían a cazar. ¿Y qué hacían? Pues con lanza en mano se descubrían el tórax queriendo parecerse a los varones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa también en algunas situaciones? ¿De acuerdo? Donde dice que las mujeres exigían el mismo trato que los hombres, similar a lo que demandaban muchas mujeres hoy en día, ser igual. Creo que las protestas que vemos nosotros de las feministas en cualquier ciudad de nuestra república la hemos visto, ¿no? Quieren los mismos derechos de los hombres. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, no sabes, mujer, hembra, qué es lo que estás diciendo, porque verdaderamente, precisamente, el pecado cae en Eva cuando quiere asemejarse en autoridad a Adán. Y entonces no respetamos este diseño divino y es por eso que nosotros caemos en tantas contradicciones y caemos en situaciones de violencia porque queremos que el trato sea precisamente el mismo que se le da al varón,
que se nos dé a nosotras como mujeres, ¿de acuerdo? Incluso se niegan a permanecer en el matrimonio, se niegan a la crianza de los hijos, qué importante es. Por ejemplo, en Proverbios sobre la mujer virtuosa hace una referencia precisamente cómo es la mujer virtuosa. Es una mujer que cuida del hogar, es una mujer que incluso se desempeña laboralmente, es una mujer que trata de tener a la familia en el camino recto, ¿de acuerdo? Y entonces, lo mismo que hoy las mujeres, yo les pido una disculpa porque muchas veces sigo con molestias de la garganta, perdón. Y entonces exigimos esos derechos sin saber que precisamente el diseño divino de Dios lo hizo para protección de nosotras. Indiscutiblemente, lo hizo para protección de nosotras. Y nos pone en un lugar, el apóstol Pablo nos pone en un lugar de cuidado, de protección. Sin embargo, ¿por qué la mujer se levanta? ¿Por qué la mujer se levanta con violencia y exige unos derechos similares a los de los hombres? Porque la mujer es maltratada, porque la mujer es violentada. Ujú. Porque la mujer es tratada peor que esclava por los judíos, ¿de acuerdo? Es maltratada. Entonces llega un momento dado en que dice, si tú eres hombre y me maltratas de esta manera por soy mujer, quiero tus mismos derechos para que no me maltrates. Entonces, verdaderamente, creo que es lo que pasa hoy en día. La mujer está cansada no de una autoridad, sino de un autoritarismo. Está cansada de una sumisión con violencia, como lo acaba de manejar Erika. Es por eso que nos levantamos y decimos, es que queremos los mismos derechos de los hombres. Y no nos podemos, no pensamos verdaderamente en que el propósito de Dios para nosotras, ajá, es verdaderamente que nosotras podamos entender, ajá, que hay una protección para nosotras, pero hay un mandamiento para los hombres. Los hombres, ¿cómo deben de ser? Pero son aquellos hombres que están bajo la autoridad de Dios y ahorita lo vamos a ver. Rebe, dime, ¿tu micrófono, mija? Ok, Creo que ya. ya. ¿Ya? ¿Sí me escucha? Ok. Bueno, yo busqué precisamente esto, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere las ideas contemporáneas y actuales sobre el diseño divino? Pero leyendo un poco más, pues sí, ¿no? Viene desde ya la antigüedad, o sea, no es un problema actual, sino es un problema que traemos arrastrando, pues desde Adán y Eva, el mundo que ya es un mundo corrupto y pues obviamente el pecado está inmerso, ¿no? En este mundo. Entonces, las respuestas que yo encontré fueron, pues primero que la secularización de la sociedad, ¿no? Ya no se habla de Dios abiertamente. En las escuelas, por ejemplo, piden que todas sean laicas, ¿no? La segunda es que las mujeres no conocen la palabra y no se sienten representadas por la palabra de Dios, por los roles, ¿no? Que tienen que tener. Entonces, estas dos situaciones a mí me llevaron a tomar un solo motivo por el cual las mujeres pues prefieren ser feministas, ¿no? Que es la ignorancia y que yo también lo podría traducir como la falta de fe. Y es porque el diseño de Dios para la mujer está basado en el amor, la dignidad y el propósito, ¿no? Y los feministas están basados en la justicia y en la igualdad. Y es como lo decía mi mamá, ¿no? Es justicia, pero como uno cree. La justicia que yo creo, para mí el término justicia no es lo mismo que para la hermana Erika, para la hermana Adriana o para Maggie, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Entonces, Dios a nosotras nos hizo con roles en específico y debemos, ¿no? De respetar. A veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero a final de cuentas,
creo que hay bendición en respetar cada uno de los roles que tenemos como mujeres cristianas, ¿no? Si, por ejemplo, estaba viendo el video, ¿no? Así se los comparto a unos TikTokers, ¿no? Que decía que el varón se quedaba a cuidar a los niños en su casa, hacía la comida y la mujer se iba a trabajar. Entonces, ¿en qué terminó esto? Pues en un divorcio, obviamente, ¿no? Porque Dios es lo que no quiere para nosotros, ¿no? Él ya tiene un diseño perfecto para nosotros. Entonces, pues bueno, para finalizar, ese sería mi comentario, que creo que las mujeres prefieren ser feministas y no respetar los roles de Dios, más que nada por la ignorancia. Ujú. Ok, sí, sí, eso verdaderamente es cierto. La ignorancia, recordemos lo que dice la palabra de Dios cuando dice, ¿no? Por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. ¿Y cuántos hogares no se han perdido? ¿Cuántos matrimonios no se han perdido? Por falta de conocimiento, por esa ignorancia. Sin embargo, hemos encontrado mujeres con corazones de piedra, hombres con corazones de piedra, que no quieren saber absolutamente nada de lo que es Dios, lo que es el Salvador divino, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos únicamente que tratar de llevar este conocimiento a las mujeres, ya sea en nuestras familias, ya sea en la iglesia, ya sea donde podamos nosotros, que no nos quedemos calladas precisamente sobre el diseño divino de Dios. Yo sé que probablemente nosotros podamos hablar, pero quien transforma los corazones es Dios. Es Dios el único que nos puede convencer de pecado. Es Dios quien tiene que guiarnos. Y nosotros no perder la fe, porque muchas veces pensamos que estamos arando en el mar, porque muchas veces pensamos que le hablamos al viento. Ajá. Pero no bajemos los brazos, no nos demos por derrotadas, porque sabemos que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y es hablar y tratar de llevar la palabra. Y Dios es el que transforma y es el que convence. Moni, adelante, por favor. Ok, déjenme bajar mi menú. Ya salí, ya voy para mi terapia. Sí, lo que comentaba Rebe, reforzando un poquito más lo que acaba de decir, es una realidad que la falta de conocimiento y la falta de interés por tratar de entender la verdad de la palabra de Dios nos hace ignorantes y nos hace completamente ajenos a buscar y querer cumplir la verdad de la palabra. Em, Hay diferentes circunstancias que se viven en nuestras vidas que pues no son adversas al Señor, son guiadas por Él. Cualquier problema y circunstancia que vivimos no sale del control de Dios. Entonces, como mujeres, recordemos que el libro es para hombres y mujeres. En este caso, es un grupo de mujeres. Como mujeres tenemos que recordar que las circunstancias están en el control de Dios. No importa la adversidad, de verdad, hermanos. Si por ahí Erika sabe un tema que ustedes no saben, no importa la adversidad, no importa el problema, se puede solucionar, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con la verdad que ya conoces? Es probable que seas ignorante en algunas cosas. Yo soy ignorante de muchas cosas, pero de lo que ya conozco de la palabra, de lo que el Señor me ha dejado caminar en estos 20 años, wow, o sea, ¿hasta dónde quieres llegar, no? O sea, si ya sabes que tienes que hacer las cosas así y así, pues hazlas. Fabi decía, o es esto o no lo es. Esa es una realidad. Entonces, en el caso del sometimiento, que es el tema que se está manejando en este momento, lo que es justo para mí, como me comentaba bien dicho Rebe, la justicia y pelear la justicia no es lo mismo para Dios. Somos ignorantes al pensar la magnitud de lo que el Señor quiere para tu vida. Y el hecho de que tú cortes esta parte y digas, no, yo creo que esto es lo mejor, de verdad te pierdes de las bendiciones. He podido superar problemas en mi vida, en mi matrimonio, de una forma tan grande, y no es porque yo tenga algo especial, es porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Y cómo puedo yo, en mi ignorancia, tratar de pensar que las circunstancias que Dios está poniendo en mi vida no las tiene en control?
Entonces, hermanas, este es un tema difícil, es un tema pesado, porque no nos gusta estar debajo de alguien. Y si no nos gusta estar debajo del marido, entonces por ende se traduce que no nos gusta estar debajo de Dios. Y perdón, pero Él está hasta arriba. Entonces tenemos que ser personas que se someten y no es porque sea porque quiere Dios que tengamos en nuestro cuello la bota de nuestro marido. No, para nada. Sí, si bien el llamado es para los dos, porque arriba del esposo está el Señor. Entonces, mucho cuidado con cómo nos ponemos, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo al no obedecer la palabra de Dios es ponernos en camisa de once varas y a ver cómo nos va. Entonces, las consecuencias pueden ser fatales. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, Moni. Y precisamente, ¿no? Como lo hemos manejado, como lo han dicho algunas hermanas y como lo ha dicho ahorita Moni, creo que tenemos que dar testimonio, todas aquellas que hemos visto la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que no lo tenemos que quedar nosotras, tenemos que compartir ese testimonio, tenemos que compartir ese conocimiento y no quedarnos callados ante estas situaciones. Y sobre todo porque, como lo acaba de decir Moni, la situación es muy difícil en estos momentos en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los hombres, hay más argumentos de cómo quieren ser más mujeres y las mujeres cómo quieren ser más hombres, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que dar testimonio y sobre todo aquellas mujeres que hemos visto y que hemos tenido la bendición de que el Dios de poder esté transformando nuestras vidas. Y comentábamos eso, ¿no? Sobre los judíos que trataban a las mujeres como sus esclavas, que trataban a sus mujeres peor que sirvientes, ¿no? Y entonces incluso en un parte de la oración que decía los judíos, decía, gracias Señor por no haberme hecho nacido en esclavitud, por no ser gentil, quiere decir, por no hacerme de otra raza y por no haber sido mujer. Entonces es en la posición, ya nos ponemos nosotros a pensar verdaderamente en qué posición se encontraba la mujer en esos momentos. Es por eso que la femineidad era o sigue siendo hasta el momento un tope para muchas mujeres, ajá, el querer ser igual a los hombres. Entonces, pues bueno, vamos a entrar a los elementos indispensables, pero quiero leerles algo que dice el apóstol. Comienza con la explicación de que la sumisión de la mujer al hombre no es sino un reflejo del principio general de autoridad y sumisión diseñado por Dios. Vamos a ver que la autoridad y la sumisión está diseñado por Dios. No se la sacó Pedro de la manga. Esto precisamente es lo que menciona el Señor que nosotros debemos de hacer. Sumisión, ajá, y autoridad. Dice que son elementos, ajá, que no solo caracterizan la creación, sino también al creador. Ujú. Pablo dice que Cristo es cabeza de todo hombre. Si Cristo no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, la redención para la humanidad había sido imposible. Y recordemos, mis hermanas, que gracias a la redención nosotros encontramos liberación del pecado, somos perdonadas del pecado. Gracias a la redención, nosotros tenemos, ajá, nueva vida, tenemos una nueva identidad. Gracias a la redención, nosotros tenemos paz y tenemos reconciliación con Dios. Esa es la redención, es el perdón de nuestros pecados. Si no se hubiera sometido Jesucristo a la autoridad de su Padre, esto no existiríamos. Si verdaderamente que la humanidad estuviera perdida, o a lo mejor no hubiera humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente lo que hace Cristo es someterse a la autoridad de su Padre, ujú, para que nosotros pudiéramos tener esa redención de la cual habla la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Que si no, que en esa redención estuviéramos sumamente perdidos en nuestros delitos, en nuestras condenas. Ujú. Estaríamos perdidos para siempre, mi hermana. Dice, si las personas no se someten a Cristo como Salvador y Señor, estarían condenadas a rechazar la provisión de la gracia de Dios.
Recordemos, mis hermanas, que la gracia es ese regalo inmerecido que el Señor nos da. Esa gracia que no merecíamos, ¿de acuerdo? Sin embargo, al Señor le place darnos la gracia de la redención, la gracia de darnos una identidad. Es esa gracia de la cual habla Pablo, que sin ese sometimiento de nuestro Señor Jesucristo estaríamos perdidos. Dice que antes de instruir a los efesios sobre cómo la autoridad y la sumisión deben caracterizar las relaciones específicas. Pablo enfatiza la actividad general cuando dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y qué difícil, mis hermanas, es someternos. ¿Por qué? Porque tenemos todavía tenemos ese orgullo, esa vanidad de decir, ¿por qué tengo que someterme? Pero recordemos que habla precisamente de estos roles de sometimiento. El Señor Jesucristo se somete a su Padre, ¿de acuerdo? El hombre se somete a Jesucristo y la mujer se somete a su esposo. Es así las prioridades del Señor Jesucristo. Es así lo que nos manda que nosotros hagamos. Sin embargo, aún tenemos todavía esa dificultad en nosotros tratar de cumplir lo que el Señor Jesucristo nos ha comentado. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Vamos a ver sobre la autoridad y la sumisión. Lo estamos viendo, la autoridad y la sumisión. Es importante. ¿Alguien quiere comentar algo o seguimos adelante? Si ustedes comentan, enriquecemos esta plataforma, enriquecemos este capítulo. Si no es así, sí. Sí, Maggie, por favor, adelante. Gracias, hermana Mari. Pues lo que nos enseña, ¿no? Y lo que estaba comentando usted, uno decía, bueno, Fabi, Moni, Rebe, bueno, todas han comentado, ¿no? Y nos los enseña aquí el hermano Macar. Viene en la introducción, ¿no? Dice, la iglesia a la postre adquiere las enfermedades del mundo y adopta el espíritu de la moda. Comentaba Rebe y usted, pues esto de la rebelión femenina, por decirlo así, la revolución femenina viene desde tiempos antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer era denigrada, pisoteada, no tenía un lugar, en pocas palabras, no tenía un valor. Pero vemos cómo a la luz de la palabra de Dios todo eso cambia a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos ahorita en una lucha de poder porque la mujer ya no solamente quiso tener un valor ante la sociedad, quiso ser más que el hombre. Y lo comentábamos hace 8 días en la clase, ¿no? Vemos a las personas, por ejemplo, lesbianas, cómo está mujer con mujer, pero una hace el papel de varón, de macho. Entonces, ¿cómo está distorsionada nuestra sociedad y nosotros nos dejamos embaucar por todas esas olas, ¿no? Entonces es aquí en donde Dios nos rescata, ¿no? Todas, yo creo que estamos aquí, escuchamos, Dios nos habló, ya estamos selladas, ya estamos apartadas para Dios. ¿Qué vamos a hacer con lo que ya sabemos de Dios? Decía Moni hace rato. Ok, yo ya sé que soy salva, yo ya sé que me tengo que someter a un Dios y Señor y Salvador. También sé que debo de obedecerle y someterme a mi esposo. Nuestra responsabilidad no ante la sociedad, ante mi esposo, no es someterme por obligación, someterme en amor, someterme en gracia. Y brevemente les comparto un poquito de mi testimonio. Yo a la edad de los 11 años, yo comencé a trabajar. Yo tuve un padre presente, pero ausente en muchos aspectos de mi vida como hija. Y pues, hermanas, desde mi abuela, mi madre y yo, que les digo que trabajé desde los 11 años, siempre fue el matriarcado. La madre resolvía, la madre sacaba todo, siempre trabajar, esto y lo otro. A mí me costó mucho trabajo someter a mi esposo. Sí,
Cristo. Aclaro, sin Cristo, porque una vez que Dios me llama, dije, Señor, yo creo en ti y creo en el cambio genuino. Una de las personas que han marcado mi vida ha sido Mateo y Pablo, porque yo no veo un cambio de que, ay, pues este pecadito lo voy a apapachar, Señor, déjame este tantito. No, yo veo un cambio genuino de los dos. Mateo dejó sus riquezas, todo lo que él tenía para seguir al Señor. Pablo, yo no creo que Pablo fuera pobre. Yo me imagino que Pablo tenía lo que él quería, tenía una posición, sabía y conocía del Señor, pero dejó de ser él, dejó de llevar su vida por seguir a nuestro Señor. Tú y yo, ¿a qué estamos dispuestas por el Señor? Muchas veces quiero las bendiciones del Señor, pero no quiero la responsabilidad que es ser hija del Señor. Quiero, Señor, que me des un esposo, pero va a ser a mi manera. Quiero que me des un trabajo con el jefe que a mí me complazca, que yo quiera. No queremos ceder a nuestro orgullo, a nuestro egocentrismo. ¿Por qué? Porque así está. Muchas veces decimos, es que es la sociedad, es que es lo que yo viví, como yo, que vengo de un trasfondo de matriarcado. No, es que si tú ya conoces al Señor, debes de entender que tienes que menguar a ti misma para que Cristo crezca más en ti. Si nosotros no caminamos con esto, hermanas, como nuestra base, como nuestra herramienta principal, yo creo que siempre vamos a tener dificultad en nuestra vida y va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a caminar con las herramientas que Dios ya nos dio, vamos a caminar con lo que nosotros queremos seguir viviendo. Entonces, la parte de sumisión es el amor al Señor. Yo amo a mi esposo, yo me someto a mi esposo, no porque mi esposo sea el mejor esposo del mundo o porque se lo merezca, no, porque Dios es digno. Porque mi propósito como esposa no es glorificar el nombre de mi esposo o de mis vecinos, de mis pastores, glorificar el nombre del Señor. Y yo lo glorifico primeramente obedeciéndolo. Me someto a mi esposo. No me gusta cómo me hace, no me gusta cómo me grita, no me gusta. Señor, tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Dios nos ha dado, yo creo que ese libre albedrío para decir, a ver, ¿qué tan dispuestas estamos como mujeres, como madres, como seres humanos de negarnos a nosotras mismas por seguir a Cristo? La vida no es fácil, hermanas, y sin Cristo está cañón, está cañón. Entonces es el buscar al Señor. A mí eso me ha funcionado. Dios me ha mostrado que Él ha sido suficiente en mi vida. Hasta la fecha les puedo decir, es estira y afloje con mi esposo, pero Dios ha sido suficiente. Les puedo decir para la gloria del Señor que he aprendido a pedirle permiso a mi esposo. He aprendido a depender económicamente de mi esposo, cuando yo toda mi vida trabajé. ¿Por qué? Porque yo no dependo de lo que mi esposo haga o deje de hacer. Yo dependo de un Dios que es todopoderoso y que me ha enseñado que Él es suficiente para mí. Entonces yo creo que cuando estos principios realmente los aterrizamos y vivimos en las promesas del Señor, miren, Dios hace milagros y van a decir, como a mí me dicen mis hijos, mamá, sí existe Dios porque la ha cambiado, ¿no? Entonces, pues rindámonos al Señor, hermanas, primeramente, no dejemos de orar y pues Dios va a hacer su obra, como decía la hermana Mari, ¿no? Él va a hacer la obra por medio de su Espíritu Santo y la palabra. Gracias, hermana Mari. Fabi, Sí, gracias, hermano. Bueno, yo aquí veo varias cosas, ¿no? O sea, la palabra de Dios es perfecta, ¿no? Y la palabra de Dios dice como un organigrama, ¿no? O sea, Cristo, el esposo, bueno, nosotros también estamos bajo, sí, bajo la cabeza de Cristo, sí, ¿verdad? Sí está bien dicho. Bueno, o sea, sí. Cristo, el esposo y nosotras, ¿no? Entonces, y pide que nosotros nos sometamos al esposo, pero, o sea, nosotras a lo mejor como mujeres podemos decir, ay, no, pues qué difícil, ¿no? Pero cuando yo entendí esto dije, no, está más cañón ellos.
porque ellos tienen que amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces no es pues no es un pedimento pequeño, o sea, es un pedimento, o sea, nosotras podemos decir, ay, qué difícil someternos, ¿no? Y sí, o sea, en nuestra carne sí es difícil, ¿no? O sea, sí, pero, o sea, es con la ayuda del Espíritu, porque nuestra carne es difícil, pero, o sea, ellos tampoco la tienen fácil, tampoco la tienen nada fácil porque, o sea, a ellos se les es demandado que nos amen como Cristo amó a la iglesia. Entonces, para ellos también es un amor muy, muy, muy sacrificial, porque eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Venir pues a humillarse, ¿no? A hacer o sea, todo lo que sufrió, ¿no? Entonces también para ellos no es fácil, ¿no? Y bueno, también aquí, por ejemplo, en el Salmo 8 me gusta mucho, ¿no? Que dice que, bueno, que es el hombre para que tenga de memoria, ¿no? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, ¿no? Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿no? Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, ¿no? Todo cuando pasa por los senderos del mar, ¿no? Pues aquí también está hablando de esa sumisión. Y también yo lo que veo que cuando yo no me someto a mi esposo, híjole, inmediatamente viene las obras de la carne, ¿no? O sea, cuando eso sucede, vienen así, pero así, ¿no? De contiendas, pues de pleitos, ¿no? Y cuando nos sometemos, pues creo que es esa oportunidad de que florezca el fruto del espíritu. Entonces, o sea, es así. Cuando no nos sometemos, pues estamos en la carne. Y siento así como que, bueno, sencillo de decir, ¿no? Pero claro que esto ofende a Dios, ¿no? Pero es cuando no nos sometemos, estamos en la carne, peleando. Es esa lucha de poder, ¿no? Esa lucha de poder la que nos lleva pues, a generar ese obra de la carne, ¿no? Nada más eso, hermanas. Gracias, gracias. Rebe, Sí. Bueno, nosotras en la iglesia estábamos llevando un discipulado acerca, precisamente se llamaba Un corazón, una mujer conforme al corazón de Dios, ¿no? Y todo el libro se trató acerca del sometimiento, ¿no? Tenemos que someternos, pero estábamos hablando, ¿no? Si no nos sometemos a Dios precisamente, no nos vamos a poder someter ni a nuestro esposo ni a ninguna autoridad que haya. Siempre hay alguien arriba de nosotros. Por ejemplo, eclesiásticamente están los diáconos, está el pastor, en nuestro trabajo, ¿no? El jefe, siempre va a haber alguien arriba de nosotros, pero si nosotros no somos fieles al sometimiento a Dios, nunca vamos a ser, nunca vamos a someternos a ninguna otra autoridad, ¿no? Y es bien difícil. Y yo, bueno, doy gracias a Dios que, bueno, yo, pues, saben, ¿no? Casi hace un año, casi acabo de casar, entonces, este proceso ha sido bien, retador, ¿no? Muchas veces, pero doy gracias a Dios por la vida de mi mamá porque ella muchas veces las cosas que ella ve mal, que yo estoy haciendo mal, trata de corregirlas, ¿no? Entonces, no sé, en algún momento fue como, mami, voy a ir a ver a esta amiga. Sí, pero ya le dijiste a Efra y Efra está de acuerdo. Y es bien difícil, ¿no? O sea, al principio. Pero sí, ya poco a poco, pues uno se va haciendo ese propósito, ¿no? Pero obviamente si no estamos aferrados a Dios, nunca nos vamos a poder someter a otra persona, ¿no? Entonces, pues se empieza por ahí, ¿no? Empieza con nuestra relación con Dios diariamente, empieza con cómo Dios habla a nuestras vidas, cómo nos vamos a someter a Él. Nosotras sabemos, ¿no? Las áreas en las que tenemos que someternos a Dios, pero si no nos sometemos a Él, nunca nos vamos a poder someter a otra autoridad. ok. Moni, ¿nos quieres comentar algo? Sí, sí, hermana. Pues la realidad es de que el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él vino a morir y a dar su vida por nosotros y Él se sometió a su Padre. Nosotros tenemos la capacidad de entendimiento por medio del Espíritu Santo para poder darnos cuenta de la magnitud de lo que yo acabo de decir en pocas palabras, pero es una realidad. Es una verdad que, perdón, ¿si me escuchan? Sí, 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 ¿verdad? sí. Sí, es que estaba entrando una llamada.
La realidad es de que cada uno de nosotros no tenemos ni la más remota idea del significado magnífico, del significado eterno, del significado tan grande, tan potente, tan poderoso, tan... eh, no lo podemos describir con palabras correctas de lo que es nuestra salvación. El Señor Jesús se sometió a su Padre y Él se sometió al soberano del universo y el creador de nosotros, de nuestra vida, de esta tierra, de todo lo que podemos ver que es el Señor Jesús, se sometió a su Padre. Entonces, al tener ese ejemplo, al poder observar que Él lo hizo de esta manera, ¿cómo nosotros no podemos, no somos capaces de decir, yo puedo someterme también a ese Señor, a ese Salvador? Fabi estaba mencionando una jerarquía. Hasta arriba está el Padre y después del Padre está el Señor Jesucristo y luego el esposo y luego estoy yo y luego mis hijos. Pero si yo no entiendo que el que está arriba de mi esposo sometió al Dios Todopoderoso y aunque le pidió orando que si fuera posible pasara de él la copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, entonces ¿quién soy yo para levantar el puño delante del Señor y decir, no quiero o no puedo? Hermanas, no podemos. Esa es la verdad. No podemos. Pero lo hacemos por el poder del Espíritu Santo que obra en la vida de cada una de nosotras. No podemos con el pecado de nuestro esposo, no podemos con el pecado nuestro, no podemos con el pecado de la gente que nos puede hacer daño, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de orar y pedirle a Dios que por medio de su Santo Espíritu nos permita entender que el sometimiento es bíblico, que el sometimiento es agradable, que el sometimiento es una protección en nuestras vidas, vamos a dejar de sufrir de muchas maneras. Eso es lo que quería comentar. Sí, gracias, mi hermana. Gracias por la participación de todas. La verdad es de que esto facilita el entendimiento, porque a lo mejor lo que dijo Maggie lo puede decir Fabi en otras palabras, a lo mejor Rebeca, a lo mejor Moni. Todas participamos y enriquecemos este grupo. Ahora, otra de las cosas que quería comentarle, la simple palabra de someter quiere decir, poner en orden. Eso es, someter quiere decir poner en orden, dejar de pedir por mis derechos, ajá, y acoplarme a los derechos de otra persona. Es por eso que dice, sométanse los unos a los otros. Quiere decir, termino con mi soberbia, termino con mi orgullo, porque no interesa lo que yo quiera, sino interesa lo que él quiera. Yo recuerdo que en las pláticas, que a veces, no a veces, sino muchas veces se da, a la pareja que se va a casar es esa. Ya no importa lo que tú quieres, importa lo que tu pareja quiere. Eso es lo más importante, ese sometimiento, ¿de acuerdo? Ese sometimiento es poner en orden, eso es nada más. Someterse es poner en orden y saber que tenemos nosotros, que tener líderes que pongan en orden. Nosotros no podemos vivir en una, en una, en una sociedad donde cada quien hace lo que se le pega la gana. Dentro de nuestra sociedad, dentro de nosotros vivimos, hay leyes que se tienen que respetar, ¿de acuerdo? Hay leyes que da el mundo, hay leyes que dan nuestras propias iglesias, hay leyes que se dan en las familias que se tienen que respetar, porque si no hubiera jerarquías, porque si no hubiera ese sometimiento, entonces cada quien haría de su vida, perdón, mis hermanas, haría un papalote. Y eso no puede ser posible, ¿de acuerdo? Entonces, quedémonos entendido que el sometimiento no es más que poner en orden. Eso es someternos, poner en orden, ¿de acuerdo? Someternos los unos a los otros es dejar por ver mis intereses, ujú, y dejar
que el otro, ¿de acuerdo? Haga ese lineamiento. En ese entonces es cuando nosotros vamos a comprender, como le decía Fabi, esa protección del Señor. Ujú. Porque esa responsabilidad que Dios le da al esposo es una responsabilidad muy grande y que muchas veces nosotras como mujeres no se los hacemos fáciles a los hombres. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, porque decimos, ¿por qué sí? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me tengo que someter? Entonces, el varón pierde de vista esa indicación que le da el Señor de ser cabeza de familia, de ser el sacerdote. Muchas veces eso no se cumple, porque seamos sinceras, hermanas, nosotros no le hacemos fácil ese trabajo a nuestro compañero, no le hacemos ese trabajo fácil a nuestros pastores. No hacemos ese trabajo fácil a nuestras autoridades, porque cada quien quiere hacer lo que le parece mejor. Y no nos sometemos, no hay orden, no ponemos orden. Ujú. Y recordemos que el Señor nos va a pedir cuentas. Quiera o no, mi hermana, el Señor le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas a su esposo y le va a pedir cuentas a usted. Si usted verdaderamente participó, ajá, en ese sometimiento, si verdaderamente usted ayudó o fue la ayuda idónea de su esposo para que su esposo pudiera cumplir ese papel que Dios le está demandando, en el que tiene que él ser autoridad, ser cabeza. Entonces, hay algo aquí que me llamó, dice, en Primera de Corintios 16 dice, Pedro nos manda someternos cuando dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Fíjese, por causa del Señor, hay que someternos a toda institución humana. Usted sabrá, mi hermana, usted sabrá si cumple con eso o no lo cumple, pero esa es la palabra del Señor. Esto nos dice el Señor que nosotros tenemos que hacer. No le hagamos tan difícil esa autoridad a nuestro esposo, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestras autoridades mundanas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que nos sometemos a las autoridades que tenemos. Dice, porque esas autoridades fueron puestas ¿por quién? Esas autoridades fueron puestas por Dios. Ujú. Y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y cumplir, quitándonos y despojándonos toda soberbia, quitándonos y despojémonos, ajá, de todo orgullo. Ujú. Entonces pongamos las cosas en orden. Y vamos a ver, mis hermanas, ya más adelante, ya vamos a ir un poquito más rápido, donde dice, así también dentro de la iglesia debemos obedecer, debemos de ser ordenadas y tenemos nosotros que ser esa mujer virtuosa para nuestro marido. En el hogar, la unidad más pequeña de la sociedad humana se aplica el mismo principio, ¿de acuerdo? Tiene que haber orden, mis hermanas. Si su esposo da una indicación a la familia, a los hijos, no hay peor cosa que desautorizar a nuestros esposos. No hay peor cosa que nosotros podamos hacer con los hijos. Si el marido está dando una indicación, lo menos que tenemos que hacer es respetarla. Ujú. Respetarla porque si nosotros devaluamos esa autoridad ante los hijos, verdaderamente estamos poniendo en duda esa jerarquía que el Señor quiere para nosotros. Dice, puesto que la cabeza es la parte gobernante del cuerpo, Pablo lo utiliza, ajá, figuradamente para describir la autoridad. Entonces, aquí la autoridad muchas veces esto se ha malinterpretado precisamente por feministas cristianos. Ujú. Dicen que la cabeza, el término de la cabeza es un término que se llama kefalé, ajá, en griego, en un vocablo, y han distorsionado esta palabra. Y ya lo hemos visto desde el principio, esta distorsión es a nuestra conveniencia, es para lo que nosotros creemos que tiene que ser, pero no lo que dice Dios. Entonces aquí precisamente dice que la cabeza de todo es Dios. Y Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de nuestro esposo. Ajá. Y Él es la cabeza de nosotras.
Así en esa, lo que mencionaba hace un momentito Fabi, ¿no? En las prioridades de Dios, así debe de ser este escalafón, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado precisamente en ese sometimiento que es lo que estamos dando nosotros de testimonio. Ujú. Bueno, vámonos a ver la clasificación de autoridad, clarificación de la autoridad. Y vemos aquí tres clases de autoridad, mis hermanas. Está primero la autoridad de Cristo, puesto que Cristo es la autoridad de todo hombre, Él es de manera singular la cabeza de la iglesia como su Salvador y Señor, habiéndola redimido, comprándola con su propia sangre, pero en su autoridad divina Cristo es cabeza, ojo mis hermanas, Cristo es cabeza de todo ser humano. Ujú. Tanto creyentes como no creyentes. Ujú. Jesús declaró, toda potestad, ojo con lo que vamos a leer, mis hermanas, toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Ujú. Quienes voluntariamente se someten a la autoridad, ¿quiénes somos? Fíjese, quienes voluntariamente nos sometemos a esa autoridad, ¿quiénes somos? Precisamente, los que formamos parte de la iglesia. Dice voluntariamente. Aquí yo le agregaría voluntariamente y con amor. Somos aquellos que hemos conocido. Y aquellos que se rebelan contra su autoridad, ¿quiénes son? El mundo. ¿De acuerdo? Es el mundo. Ujú. Bueno, y la autoridad viene después la autoridad del hombre. Vamos a hablar de tres autoridades. Ya hablamos la autoridad de Cristo y ahora vamos a ver la autoridad del hombre. Aquí dice que el varón es cabeza de la mujer. Ujú. Tan claro como esto es, los feministas frecuentemente en toda coyuntura apelan a Gálatas 3:28, donde dice este pasaje de la Biblia, que ya no hay gentiles ni judíos, que ya no hay varón ni hay mujer. Y entonces ahí los feministas cristianos argumentan que aquí Pablo se desdice. Entonces, si está dando las características que debe de tener la sumisión, que debe de tener la autoridad, aquí Pablo se desdice cuando dice, ya no hay hombres ni mujeres, ya no hay gentiles ni judíos, ¿de acuerdo? Y entonces no es ese el motivo, no es ese el contexto que Pablo quiere mencionar. Aquí lo que menciona es que todos somos igual por el Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Somos iguales. Aquí no desautoriza al varón, aquí no desautoriza a los líderes. Dice que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque en ese entonces se daba prioridad al que tenía más dinero. En ese entonces se daba prioridad a los judíos y no a los gentiles. En ese entonces se daba prioridad al varón en muchas circunstancias, en la esclavitud, en la autoridad y no a las mujeres. Ahora dice Pablo, ahora todos somos igual, pero no es que em, no es que se refiera a la abolición de las responsabilidades de la mujer, sino quiere decir que ahora todos somos iguales en espíritu y a los ojos de Dios. Y eso lo sabemos perfectamente bien. Dios no ama más a los hombres, no ama menos a las mujeres. Delante de los ojos de Dios, todos somos iguales, con la misma capacidad intelectual, con la misma capacidad de enseñar, con la misma capacidad de compartir el Evangelio, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que tener la conciencia de que todos somos iguales en el espíritu, no en actividades, no abole, no libera a las mujeres del sometimiento, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Fabi, a ver, dime. Nada más iba a agregar que todos somos iguales y todos herederos de la promesa, ¿no? Que Sí, creo que esta es una hermosa promesa, ¿no? O sea, no importa si seamos hombres o mujeres, todos somos herederos de la promesa o de sus promesas, ¿no? Porque la verdad, pues
La Biblia es un libro tan amoroso que está lleno de promesas, ¿no? Y no importa aquí si somos hombres o mujeres, somos igualmente hijos e igualmente herederos. Nada más era eso. Sí, sí, sí. Gracias, Fabio, por tu intervención. Gracias, mis hermanas. Pero es eso precisamente, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver precisamente el fruto de eso, de esa situación que nos marca el apóstol Pablo. Dice en Gálatas 3, 6, 22, Pablo introduce la aplicación personal de ambos pactos. Al hacerlo, describe la condición de una persona antes y después de la conversión. Antes de la conversión está bajo la esclavitud de la ley. Ujú. Después de la conversión está libre en Cristo. A medida que Pablo despliega los resultados de la salvación a través de la fe en Cristo, describe, ojo, bien importante, tres aspectos de la nueva libertad. ¿Cuáles son esos tres aspectos de la nueva libertad? Número uno, ¿de acuerdo? Es hijo de Dios. El Señor nos hace hijo. Dice la palabra de Dios, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es uno de los tres, tres bendiciones que nos da. Número dos, forma una unidad con cada creyente. ¿De acuerdo? Somos una unidad en Cristo. Es por eso que dice, ya no judíos ni gentiles, ya no hombres y mujeres, ahora somos uno. En el amor de Cristo somos uno. Y aquí desmerece toda opinión que pueda decir es que Dios ama más a las mujeres y perdón, a los hombres y a las mujeres nos hace que seamos sumisas. Y aquí nos hace una unidad, mis hermanas, ¿de acuerdo? Ese es otro de los beneficios. Y otra de las cosas, como decía Fabi, nos hace ajá, un herederos por la promesa, ¿de acuerdo? Dice que ya no somos, no somos huérfanos, dice que ahora somos herederos, dice, y coherederos juntamente con Cristo, ¿de acuerdo? Eso es, eso es lo que nos hace la autoridad de Cristo. Ujú. Dice, la clave del propósito de este libro es el segundo aspecto, de la libertad. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque eso es lo que quiere el hermano MacArthur. Ujú. Darnos en la libertad en Cristo, somos uno como creyente. Pablo describe, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos ¿qué? Uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Ujú. La unidad en Cristo no ha destruido la diferencia entre judíos y gentiles. Entonces, ni entre ricos ni pobres, ni entre hombres y mujeres. Seguimos nosotros con las mismas indicaciones del sometimiento, de la autoridad, solamente, ¿de acuerdo? Que somos nos hace libres. Este pensamiento nos tiene que dar esa libertad de saber que nos ha hecho coherederos, nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios, ¿de acuerdo? Y nos ha hecho que somos uno, mis hermanas, ¿de acuerdo? Somos herederos de la promesa. Bueno, entonces, pues mis hermanas, creo que vamos a ir cerrando. Si alguien tiene un comentario, ¿qué más podamos hacer? Porque nos falta la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios de la autoridad? Ujú. Dice que la tercera manifestación de autoridad y sumisión es que Dios es la cabeza de Cristo. Y volvemos otra vez a repetir lo que ya habíamos mencionado. Jesús claramente expresó que se sometió a la autoridad y a la voluntad del Padre. Ujú. Cristo nunca ha sido ni antes, ni durante, ni después de su encarnación inferior en esencia al Padre, pero en su encarnación voluntariamente se subordinó a sí mismo al Padre en su función como Salvador, humillándose a sí mismo en amorosa obediencia
para cumplir el plan redentor de Dios. Ujú. Autoridad y sumisión, entonces, hermanas, en cada uno de estos casos se basa en qué? En el amor. Yo me someto por amor. Ujú. No en la tiranía. No pensemos que vamos a someternos a esa tiranía, ¿de acuerdo? Probablemente ahora podamos decir, es que cómo me puedo someter a un marido que es autoritario, cómo me puedo someter a un marido que no me respeta, cómo me puedo someter a un marido que no conoce esta situación. Creo que la responsabilidad de cada una de nosotras, mis hermanas, es estar orando precisamente para que el esposo llegue al conocimiento de Dios y que se pueda someter a la autoridad de Dios. Cuando nuestro esposo no está sometido a la autoridad de Dios, difícilmente em, difícilmente va a tener cuestiones acertadas. Ujú. Difícilmente va a tener sabiduría en lo que hace. Difícilmente va a tener autoridad, porque esa autoridad se pierde. Ujú. Porque la mujer verdaderamente mm, no, no se va a dejar someter ante esta situación. El apóstol Pablo no autoriza el divorcio, dice que el divorcio no. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un marido tenemos esa autoridad de tirano, esa autoridad que me está doliendo, que me está lastimando? Nosotros tenemos que estar poniéndolo en las manos de Dios. La palabra de Dios dice en la Biblia que por el testimonio de la mujer, el varón llega a creer. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros verdaderamente? Estar convencidas que la oración es la única manera en que el Señor escuchará nuestras plegarias y es la única manera en que el Señor pueda transformar esos corazones indolentes, esos corazones tiranos, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento el apóstol Pablo nos da soluciones de cómo deshacernos de esa persona, sino todo lo contrario. Aquí dice que apliquemos el amor. Aquí dice que hagamos fácil ese trabajo que el Señor ha dado a los varones, de ser cabezas de familia, ujú, de ser los sacerdotes de la familia. Creo que gran parte de esto, de que el hombre lo pueda hacer, somos nosotras. Tenemos que ser esas mujeres prudentes, tenemos que ser esas mujeres de las cuales habla la Biblia, tenemos que ser esa mujer ideal, tenemos que ser esposas idóneas para que precisamente esto se cumpla. Moni, adelante, por favor. Ok, ok, ya estoy aquí. Me queda poquito tiempo. Quería comentar ahorita que está mencionando la hermana Marisela que pues es complejo, ¿no? El matrimonio para las que están casadas y están aquí. Yo tengo 21 años de casada y no es fácil. Si para una mujer es difícil, para un hombre también es difícil. Yo quiero comentar que aún teniendo un esposo que es cristiano, es difícil, le cuesta trabajo y se equivoca un montón de veces. Y que cuando el varón se equivoca, arrastra a la familia en consecuencias que uno no se puede imaginar. Entonces, la realidad es de que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para ser ayuda idónea. Más adelante se va a abarcar ese tema, pero la pregunta que nos debemos de estar haciendo las que estamos casadas, porque hay otras que no están casadas todavía, ¿soy ayuda idónea? ¿Soy la mujer que puede ser la rescatadora de este hombre que Dios me dio? ¿Soy la persona correcta para ayudarlo a crecer? La pareja está unida para ayudarse a crecer. La pareja está unida para hacerles, él me hace ver a mí mis errores y yo le hago ver a él sus errores. Hay diferentes circunstancias, pero también para eso tenemos a las autoridades de la iglesia. Para eso están los líderes, para podernos guiar. Si no puedo acercarme a hablar con mi esposo sin que nos aventemos el sartén, pues para eso están las autoridades, ¿no?
Entonces, tenemos que pensar en nuestra condición. La semana pasada se comentaba y estaba Patty y decía, a mí me van a pedir respuestas sobre lo que hice yo y a él le van a pedir respuestas sobre lo que hizo él. Entonces, aquí el punto es, ¿qué respuesta voy a dar yo? Dios me va a cuestionar a mí. Entonces, si efectivamente estoy obrando para el bien de mi casa o no lo estoy haciendo. En el caso de mi hermana Adriana, que no es casada, también le van a pedir cuentas a ella de cosas diferentes a las nuestras con las que sí estamos casadas. Pero de verdad, o sea, todas tenemos un llamado. Y si a nosotros nos cuesta trabajo, a ellos les cuesta más. Entonces tenemos que estar bien al tiro, observando cómo nos comportamos. Y si no podemos, para eso tenemos la palabra. Y hay diferentes circunstancias igual. Y la palabra tiene respuestas para todo. Entonces, si yo no puedo pasar la lección 1 y me llega un problema a nivel 3, pues cómo quiero llegar a solucionar un problema a nivel 3 si todavía el paso 1 no lo tengo resuelto. Entonces sí necesitamos estar corriendo la palabra de forma constante todas para estarnos observando sobre la estatura que Dios quiere y espera de nosotros. Y si no la alcanzo, hermanas, bueno, pues ahí está el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es el que nos ayuda a ser transformadas. Gracias, hermana Marisela. Gracias, mi hermana. Fabi. Sí, gracias. Bueno, aquí hay algo muy bonito que me gustó que dice el libro, que dice, al reconocer a las mujeres creyentes como plenamente iguales en lo espiritual a los hombres creyentes, el cristianismo elevó a las mujeres a un nivel que nunca antes había conocido en el mundo antiguo. Dios ha establecido el liderazgo del hombre, pero en la dimensión de las posesiones y privilegios espirituales no existe ninguna diferencia, ¿no? Entonces aquí yo entiendo, o sea, espiritualmente somos igual. Digamos, aquí en este mundo material o en este mundo caído, como que existe esta jerarquía, ¿no? Pero espiritualmente no. Pero, por ejemplo, yo les voy a hablar en mi caso, ¿no? Y cómo a veces está tan fácil como dicen, ¿no? En la casa del jabonero el que no cae resbala, ¿no? Y así a mí un tiempo me estaba pasando y bueno, pido a Dios que ya no me esté pasando, pero por ejemplo, como mi esposo, pues todavía no llega a los pies de Cristo, ya ha hecho pues ya he hecho la oración de aceptación a Cristo, pero pues, o sea, realmente en sus frutos pues todavía no llega a Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sentía, no, pues es que, o sea, como yo espiritualmente estoy acá, porque tú como no conoces a Cristo estás acá. Entonces, yo veo que esa era soberbia de mi parte, ¿no? Entonces, a veces como que puede haber una falsa espiritualidad o un falso sometimiento, ¿no? Entonces, aquí el libro lo que nos dice es que todo sea por amor, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, un tiempo creo que estaba siendo la motivación como el ego, la soberbia, ¿no? Entonces, que ese sometimiento sea genuino, ¿no? Genuino por amor a Dios, por amor a nuestro esposo, por amor a nuestra familia, ¿no? Que es el mayor mandamiento, ¿no? El amarnos, ¿no? El amar a Dios y el amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, pues así como estar muy atentos a no caer en esas trampas, ¿no? También del ego de, yo soy la que me someto, ¿no? Pero ¿desde qué motivación, ¿no? Genuinamente, desde el amor, genuinamente de que estoy creyendo la palabra y que le estoy creyendo a Dios o desde el ego, ¿no? Nada más eres hermanas. Gracias, gracias, Moni, gracias, Fabi. Autoridad, mis hermanas, y sumisión en cada uno de los casos se basa en el amor. Ya lo hemos repetido, mis hermanas lo han repetido. Todo esto se basa en el amor. ¿Y en el amor a quién? Principalmente en el amor a Cristo, mis hermanas. Porque si no amo al Señor, no amo el someterme, no amo su autoridad y en consecuencias no voy a amar a mis autoridades terrenales, no voy a amar a mi marido. Entonces, autoridad, ¿de acuerdo? Y sumisión tienen que ser con amor, mis hermanas, porque sabemos a quién servimos, porque sabemos quién es Cristo, porque sabemos quién nos ha rescatado de la podredumbre.
Y eso me obliga a humillarme, y eso me obliga a someterme, y eso me obliga a reconocer la autoridad de Cristo en mi vida, el amor y el saber, mis hermanas, de dónde nos ha rescatado. Nosotros tenemos que tener misericordia. Si nuestro marido no ha entendido, como dijo Fabi, si nuestro marido no han terminado de creer, ¿qué tengo que hacer, mis hermanas? Amarlo, amarlo, amarlo. Ujú. Porque no puedo decir, ¿sabes qué? Mi soberbia me dice que soy más que tú, mi soberbia me dice que, pues tú eres todavía un niño de biberón y yo tomo ya, ya estoy ablactando, ya tomo otros alimentos sólidos. No, mis hermanas, creo que no, tenemos que tener misericordia, misericordia de nuestro esposo. Tenemos que ayudarles a alcanzar lo que el Señor, esa responsabilidad que el Señor ha puesto en ellos, que son cabeza. Nosotros tenemos que hacer que el hombre pueda llegar al sometimiento a Cristo para que pueda conocer verdaderamente el amor del Señor. Y todo esto, mis hermanas, es con amor. Los hombres, en generalmente los esposos, inclusive, deben de ejercer la autoridad con amor. Y eso no se va a ver, mis hermanas, hasta que no empecemos nosotros, porque nosotros somos las que vamos a dar testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio al marido de amor, sometimiento en amor, no en tiranía, no en machismo, no en decir aquí en esta casa mando yo porque yo soy la cabeza. No, no es de esa manera, mis hermanos. Pero no a primeras de cambio decimos, ¿sabes qué? Este, pues mi amor es condicionado y vamos a negociar el amor, porque si tú me tratas de esa manera, no te voy a amar o te voy a amar menos. No, mis hermanas, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que responder en amor, en amor. Y les vuelvo a repetir, mis hermanas, probablemente tengamos aún, batallamos con nuestros esposos en esa sumisión, para eso estamos nosotros, para recordarle. Y ahora, esa sumisión es mutua, por eso dice, someteos los unos a los otros. Es como el varón también va a permitir que nosotros participemos en esas decisiones familiares. A ver, Marisela, ven, siéntate. ¿Te parece bien que hagamos esto y planifiquemos? Entonces ahí también es una muestra del sometimiento que estamos teniendo los unos a los otros. Cuando el marido se acerca y nos pide opinión, y eso nos da mucho gusto, porque nos toman en cuenta en ese sometimiento de los unos a los otros. Y podemos decir, ¿sabes qué, marido? Creo que las cosas no van a ir bien de esta manera. ¿Sabes qué, esposo? Creo que si lo hacemos de diferente manera, quizás nos pueda ir mejor. Pero en esa sumisión mutua, nosotros tenemos que caminar en el amor, en esa sumisión de amor. Y para terminar, quisiera decirle que su autoridad no está basada sobre ningún valor o capacidad mayor, sino simplemente en el diseño sabio, ajá, de Dios en su afectuosa voluntad. La mujer, ojo, a su vez deben responder en cariñosa sumisión, mis hermanas. Dejémonos de tirar los sartenes, dejémonos de tirar las cucharas de la cocina. Tenemos que someternos cariñosamente. Tenemos que someternos, porque solamente así es como nosotros podemos dar testimonio a nuestros esposos de que nosotros amamos al Señor. Ujú. Y le vuelvo a repetir, no se dé por vencida. Probablemente pase un mes, un año, 2 años, 3, 10, no sé, pero el Señor va a responder a sus oraciones. El Señor lo sabe todo, el Señor lo conoce todo. Es por eso que cada mañana, cada tarde, no sé a qué horas tenga usted su relación con Dios, no sé a qué horas tenga su intimidad con Dios, pero es reconocer que hemos fallado, reconocer que muchas veces no hemos sido esas mujeres idóneas, es reconocer que muchas veces hemos querido que se haga mi voluntad, equivocadamente, es llegar y pedir perdón. Eso es lo bueno que nosotros tenemos de conocer a Cristo. Dice la palabra de Dios que si nosotros vamos con un corazón contrito, quiere decir con un corazón arrepentido y humillado, el Señor nos perdona. Pero no para seguir pecando, sino para que nosotros podamos verdaderamente arrepentirnos
y modificar el camino y ver que el Señor quiere que sigamos adelante en esa carrera. Pablo la llama la carrera de la fe, en esa carrera, pero que tenemos que tener en cuenta autoridad y sumisión. Mis hermanas, preguntas hasta aquí. Ya terminamos, mis hermanas. Preguntas. Pues creo que el Señor nos ha hablado a nuestro corazón, el Espíritu del Señor ha hablado a nuestro corazón. Mis hermanas, no nos quedemos calladas. Tenemos que enseñar a las mujeres. Verdaderamente tenemos que enseñar a las jóvenes cómo amar, respetar y ser sumisas y cómo manifestar esa autoridad delante de nuestros hijos. Una autoridad amorosa, una autoridad que viene del Señor. Pues bueno, mis hermanas, yo les agradezco mucho. Perdón, la garganta se me cierra y se viene, pero primero Dios, dentro de 8 días que nos veamos, yo confío en el Señor que estaré mejor. Si no hay ninguna pregunta, oramos para terminar. Yo quisiera pedirle si alguien tiene, sí, Maggie, por favor. Tantito, hermana, es que mandaron unos mensajes y Ah, ok. quiero compartírselos. Dice nuestra hermana Moni, amén, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia y todos los seres vivos humanos nos sometemos a esa autoridad, los verdaderos hijos luchamos por cumplir esto. Nuestra hermana Maru dice, orar por el amarlo, por amar a nuestro esposo y respetarlo, pues ellos buscan respeto y sobre todo de su esposa. Y Moni nos dice, este, primero Dios, hermana Marisela, que se encuentre mejor de salud. Gracias, hermana Ok, Marisela. gracias, le agradezco. Mis hermanas, ya para terminar, ¿alguien tiene alguna petición? Sabemos la petición de nuestra hermana Erika. Mi hermana Erika, estaremos orando por lo que usted nos compartió. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros y la verdad es de que esto nos lleva a pensar que necesitamos estar en oración constante. Necesitamos estar delante del Padre. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. Entonces creo que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Vamos a poner esta situación en las manos de Dios y seguramente Él va a responder, porque Dios no deja una oración sin responder. Responde a todas nuestras oraciones conforme a sus propósitos. ¿Alguien tiene alguna petición, mis hermanas, que podamos orar? ¿No? Yo, ¿Sí? hermana, ¿Allí? yo. Ay, perdón, Adri, adelante, Adri. ¿Sí vas a? ¿No? Ah, ok. Sí, hermana, yo por 2 matrimonios de la iglesia que están, desafortunadamente unos ya se separaron y otros están en situación de divorcio. Entonces, la verdad es algo que en estos días Dios me ha confrontado en cuestión de cómo ayudarlos, ¿no? Y también en la tristeza de ver cómo, pues llevamos el mundo a la iglesia, ¿no? Y bien decíamos hace rato por el sometimiento, la falta de amor a Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios que por la dureza de nuestro corazón, ¿no? Entonces, pues orar por estas familias, que Dios trate en su vida de los cuatro, porque no es nada más uno, él o ella, son los cuatro, ¿no? Necesitados igual que nosotras del Señor y pues en general orar por todos los que tenemos esposo, ¿no? Que Dios nos ayude a realmente someternos en amor a Él primeramente y pues reflejarlo, ¿no? Sería por Amén. esos 2 matrimonios, hermana, por Sí. favor, gracias. Hermana Adriana, ¿usted quería decirnos algo? ¿No? Bueno, le voy a pedir, si no hay más peticiones, yo le quiero pedir a Hermanita, Rebe. yo, hermanita ¿Algo? Marisela, Sí, 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 Fabi. yo siempre pido oración por la Bendito salvación Dios, de mi esposo y mis gracias a hijos. Dios. Sí, sí, qué bueno que Siempre. siempre pidas, Fabi. Sí, 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 sí. Rebe, ¿quisieras por favor orar por estas y peticiones y orar precisamente también por la hermana Moni y su esposo? Oramos, mis Sí, hermanas. vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche que nos permitiste estar en la reunión, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has hablado al corazón de cada una de nosotras, Señor. Permite, Padre, que como dice tu palabra, podamos no solamente escuchar,
tus enseñanzas, Padre, sino que realmente podamos ponerlas en práctica, Señor, que podamos ser hacedoras, Padre, de lo que tú dices, que podamos tener un corazón realmente humilde, Señor, un corazón sometido a ti principalmente, Señor, y que si nos sometemos a ti, Padre, todo lo demás va a venir como en cascada, Padre. Permite que podamos tener un corazón sumiso, Señor, que cada una de nosotras podamos reconocer, Padre, que seguramente hemos fallado, Señor, pero que con ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, podremos lograr hacer, Padre, y lograr ser lo que tú nos pides, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, por la vida de la hermana Erika, Señor. Tú conoces la situación por la que ella está pasando, Señor. Sabemos que muchas veces estas situaciones ocurren, Señor. Sabemos, Padre, que tú lo que quieres también es que nosotros estemos bien en nuestra vida, Señor. Em, y sobre todo, Padre, si están estas situaciones de violencia de por medio, Señor, te pido que tú le des paz a la hermana, Señor, en su corazón, que permitas que ella pueda saber que en todo momento tú estás con ella, Señor, que ella pueda reconocer que tú eres un Dios, Señor, que puede remediar, que puede reconectar, Padre, los pedazos rotos de su corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés con ella en su vida en estos momentos de dolor, de tristeza, Padre, pero también, Señor, te pedimos que podamos ver, Señor, en ella un cambio, Señor, de esa tristeza, Señor, a gozo, Padre, que ella pueda cambiar todas las emociones negativas, Señor, por tu gozo eterno, Padre. También te pedimos por la hermana Maggie, Señor, por esta inquietud que ella está teniendo acerca de los matrimonios. Señor, sabemos que en estos momentos, Señor, pues Satanás anda como león rugiente, Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú quien obre en la vida de estas 4 personas. Señor, tú los conoces, Padre, tú los formaste y tú ya sabías que esto iba a ocurrir, Señor. Nada sale de tu control, Padre, pero queremos ponerlos en tus manos, Señor, con la confianza de que tú vas a hablar a sus corazones, con la confianza, Padre, también de que tú vas a redimir sus vidas y vas a hacerles notar que cuál es el camino, Señor, correcto que ellos tienen que tomar, Padre, si es que ellos verdaderamente son tus hijos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a sus corazones, que la hermana Maggie pueda ser un canal de bendición para ellos, Señor, que tú le des sabiduría e inteligencia para poder hablarles, Señor. Te pedimos que permitas que la hermana Maggie, Señor, pueda confortar, pueda dar palabras de aliento y sobre todo, Señor, que también pueda ser un canal para que estas 4 personas puedan ser restauradas, Señor. También te pedimos por el esposo y por el hijo de la hermana Fabi, Señor. Te pedimos por su salvación, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes tu tiempo perfecto, Padre. Te pido que la hermana Fabi pueda ser de testimonio para su familia, Señor, que ella pueda hablarle, Señor. Y muchas veces no necesitamos hablar, Señor, sino con nuestras mismas acciones, Padre. Que ellos puedan ver a Jesús reflejado en la vida de la hermana Fabi, Señor. Te pedimos, Señor, que tú toques sus vidas, sus corazones y que cambies esos corazones de piedra por corazones en donde tú puedas habitar, Señor, que ellos también sientan esa necesidad y esa hambre de conocerte, Padre, y que vean realmente a la hermana Fabi cambiada, Señor, que ella pueda ser un espejo de tu Hijo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén. Maggie, antes de despedirnos, ¿quieres parar la grabación?